Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito en YouTube donde desgranamos cada detalle de las vidas y carreras de nuestros artistas favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un chisme, un bombazo, una revelación que estoy segura que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un reencuentro que ha encendido las redes sociales y la imaginación de muchísimos fans. Sí, estoy hablando del reciente encuentro entre dos nombres que juntos significan una dosis increíble de carisma y química de Method Demir y Can Yaman. Seguro que ya están intrigados, ¿verdad? ¿De qué se trata este encuentro? ¿Fueron casualidades de la vida, un proyecto nuevo, o algo más personal? Pues agárrense de sus asientos, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, las especulaciones, y lo que realmente sabemos sobre esta coincidencia que ha puesto a todos a hablar. Y antes de que sigamos, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis semanales de noticias del mundo del espectáculo. Créanme, no quieren quedarse fuera de nada de esto. Bueno, vamos directamente al grano. La noticia de que The Method Demir y Can Yaman se habían reencontrado, después de compartir pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuş, ha sido como un incendio forestal en el universo de los seguidores de las telenovelas turcas. Imaginemos la escena, los dos protagonistas que nos hicieron suspirar, que nos regalaron momentos de pura magia romántica y cómica, coincidiendo de nuevo. La pregunta clave es ¿dónde, cuándo y por qué? Según lo que se ha filtrado y lo que algunos medios han reportado, este encuentro no fue precisamente una coincidencia menor. Al parecer, y esto es lo que añade más picante a la historia, se dio en el marco de un evento en Italia. Italia. Un país que ambos artistas, especialmente Can Yaman, tienen muy presente en sus carreras y vidas. Can Yaman, como saben, ha estado explorando proyectos en Italia y ha ganado una popularidad masiva allí, llegando a ser apodado como el divo turco. Demet, por su parte, también ha tenido oportunidades y visitas al país de la bota, consolidando su presencia en el mercado internacional. Así que podemos imaginar un escenario donde, quizás, ambos asistían a un evento relacionado con la moda, el cine, o alguna premiación. La foto que se viralizó, la que desató todos los rumores, mostraba a ambos sonriendo, visiblemente cómodos, y rodeados de lo que parecían ser personas del ámbito mediático o del entretenimiento. Y ahí está la chispa, ¿verdad? Cuando dos personas que compartieron una conexión tan palpable en pantalla vuelven a encontrarse, la imaginación del público vuela. Y esta vez, la imaginación colectiva se desató con furia. ¿Pero qué significa realmente este encuentro? Aquí es donde debemos separar los hechos de las especulaciones, aunque ambas cosas son fascinantes. Lo más directo es pensar en un posible proyecto futuro. Podría ser que los productores estén considerando reunirlos nuevamente para una nueva serie o película. La química entre ellos en Erkenci Kuş fue innegable. Lograron crear una dinámica de pareja que resonó a nivel mundial, y eso es oro puro para cualquier producción. Los fans suspiraron, rieron, y se enamoraron de la historia de Sanem y Can. Una segunda oportunidad para verlos juntos en pantalla sería, sin duda, un éxito rotundo, algo que las plataformas de streaming y las cadenas de televisión anhelan. Piensen en ello. Las plataformas de streaming, las cadenas de televisión, están siempre buscando contenido que garantice una audiencia. Y si hay algo que garantiza una audiencia fiel y expectante, es reunir a dos estrellas que ya han demostrado tener esa conexión especial. El solo hecho de que se hayan encontrado, aunque sea en un evento, alimenta la esperanza de que quizás hayan estado hablando de posibilidades. Quizás un café, una comida, una conversación sobre cómo sería trabajar juntos de nuevo. La industria del entretenimiento está llena de estas oportunidades y de estas casualidades, que a veces no son tan casuales. La mera mención de un posible reencuentro profesional ya dispara el interés y genera una expectativa que pocas otras noticias pueden igualar. Ahora, también es importante mencionar el lado más personal. Aunque como espectadores disfrutamos enormemente de la química profesional de nuestros ídolos, siempre existe esa curiosidad sobre su vida privada. The Method Demir y Can Yaman en su momento fueron objeto de muchísimos rumores de romance durante el rodaje de Erkenci Kuş. Aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional, negando o siendo discretos al respecto, la intensidad de su interacción en pantalla hizo que los fans creyeran firmemente que había algo más.
Este tipo de parejas en la ficción a menudo se convierten en objetos de deseo para el público. Y cualquier indicio de que su conexión trasciende la pantalla se magnifica exponencialmente. Entonces, este reencuentro podría ser simplemente un reencuentro amistoso entre colegas que se aprecian y se respetan. Es totalmente posible. Han pasado años desde que trabajaron juntos, y las carreras de ambos han evolucionado. Se han embarcado en nuevos proyectos, han explorado diferentes facetas de su talento. Es natural que al coincidir en un evento se saluden, se pongan al día, compartan un momento agradable. La imagen que circuló es la de dos personas felices y sonrientes y eso, en sí mismo, ya es una buena señal. El aprecio mutuo y el recuerdo de una experiencia laboral positiva suelen ser la base de relaciones duraderas en la industria. Sin embargo, no podemos ignorar la ola de entusiasmo que generó entre los fans. Las redes sociales explotaron. Los comentarios iban desde "necesitamos Erkénthicus 2 minutos ya", hasta "la química sigue intacta", y un sinfín de emojis de corazones y llamas. Esta es la magia del fandom. Cuando conectamos con personajes y con la energía de los actores que los interpretan, queremos verlos juntos una y otra vez. Y este reencuentro ha sido el combustible perfecto para avivar esa llama. La comunidad de seguidores de Erkénthicus es una de las más apasionadas y activas que existen, y cualquier noticia relacionada con sus protagonistas es recibida con una efusión de energía que se propaga como la pólvora. Hay que recordar que Erkénthicus no fue solo una serie popular en Turquía. Tuvo un alcance internacional masivo. Se emitió en muchísimos países, cautivando audiencias de diversas culturas. La historia de la joven y soñadora Sanem, y el guapo y enigmático fotógrafo Can, resonó en corazones de todo el mundo. La forma en que sus vidas se entrelazaron, los obstáculos que enfrentaron, la evolución de su amor, todo fue presentado de una manera que enganchó a millones. Y la actuación de Demet y Can fue fundamental para eso. Demet, con su frescura y espontaneidad, aportó la inocencia y la determinación de Sanem. Can, con su intensidad y su galanura, encarnó a un Can que, a pesar de sus aparentes misterios, despertaba una profunda simpatía y un deseo de ser desentrañado. La química entre ellos no fue solo cuestión de guión, fue una sinergia actoral que trascendió la pantalla. Por eso cualquier cosa que los vuelva a unir, ya sea profesional o personal, va a ser noticia de primera plana para sus seguidores. La foto que se hizo pública probablemente fue capturada en Italia, en un evento que reunió a varias personalidades. Los medios turcos e italianos estuvieron muy atentos a este evento, y la coincidencia de Demet y Can no pasó desapercibida. Las redes sociales hicieron el resto, amplificando la imagen y desatando la euforia colectiva. La viralidad de la imagen fue instantánea, y los hashtags relacionados con ambos actores y la serie se posicionaron en las tendencias globales en cuestión de horas. ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Si bien es tentador dejarnos llevar por las fantasías de un Erkénthicus 2 o un nuevo proyecto juntos, debemos ser pacientes. Lo que sí es seguro es que este encuentro ha puesto de manifiesto la duradera conexión que Demet y Can tienen con su público y entre ellos. Han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y esa huella sigue viva en la memoria y en los corazones de sus fans. La longevidad de la popularidad de Erkénthicus es un testimonio del impacto que tuvo en su momento y de cómo sus personajes y las interpretaciones de Demet y Can siguen resonando. Es importante recordar que las carreras de ambos son dinámicas y llenas de proyectos. Demet Özdemir ha estado trabajando en varias producciones exitosas desde Erkénthicus, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros y roles. Ha consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, y su popularidad sigue creciendo, tanto a nivel nacional como internacional. Su elección de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas más intensos, muestra una clara ambición por explorar y expandir su repertorio actoral. Por su parte, Can Yaman ha enfocado gran parte de su energía en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha alcanzado un nivel de fama impresionante. Sus incursiones en el cine y la televisión italiana lo han posicionado como un actor con proyección global, capitalizando su carisma y su capacidad para conectar con audiencias diversas. La imagen que proyecta fuera de Turquía, a menudo rodeado de una legión de fans devotos, es un claro indicador de su creciente influencia en el panorama del entretenimiento. Así que este reencuentro, más allá de las especulaciones, es un reflejo de cómo las trayectorias profesionales pueden cruzarse de maneras inesperadas y emocionantes.
Es un recordatorio de que las conexiones artísticas, cuando son genuinas y potentes, pueden perdurar y generar expectativas. No es la primera vez que actores de una serie exitosa se reencuentran en eventos sociales o profesionales, pero cuando se trata de parejas tan queridas como Sanem y Khan, la noticia adquiere un significado especial para la base de fans. En resumen, mis queridos amigos, Demet Özdemir y Can Yaman se han reencontrado en Italia. Este evento ha generado una ola de entusiasmo entre sus fans, quienes esperan con ansias la posibilidad de verlos trabajar juntos nuevamente. Ya sea en un futuro proyecto profesional o simplemente como un reencuentro amistoso entre colegas, este momento ha demostrado la gran química y la conexión que ambos artistas lograron crear y que sigue resonando en el público. La imagen que circuló ha sido suficiente para encender la chispa de la imaginación y mantener viva la esperanza de futuras colaboraciones. La especulación es parte de la diversión, y en este caso, la especulación está más viva que nunca. ¿Será un proyecto para una plataforma de streaming, una nueva película italiana, o quizás un renacimiento de Erkencikus con nuevos giros? Solo el tiempo nos dará las respuestas. Y hasta aquí nuestro recorrido por este emocionante reencuentro. Espero que hayan disfrutado de toda esta información y de las especulaciones que la rodean. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que habrá un nuevo proyecto entre Demet y Khan? ¿Qué les gustaría verlos hacer juntos? ¿Un drama intenso, una comedia romántica, o algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones y comentarios en la caja de abajo. Quiero leerlos a todos. Sus ideas y teorías son parte fundamental de nuestra comunidad y siempre enriquecen nuestras discusiones. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y sobre todo, mucha pasión por el arte. Chao, chao.